Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Para el día de hoy tenemos el estudio en el capítulo 28 del libro de Éxodos. Este hermoso libro que estamos cada martes estudiando ahí junto a ustedes en su hogar, que ha sido de mucha bendición para mi vida especialmente. Vamos a orar al Señor antes de comenzar este estudio para que el Señor nos hable a nuestro corazón y su palabra pueda ser de bendición. Amado Dios, gracias por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder venir a las Escrituras, aprender de ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Toda honra, toda gloria es para ti, Señor. Gracias por la oportunidad que usted nos da de poder, Señor, compartir tu palabra, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta noche, guíanos, Señor, y que tu palabra sea como ese tesoro, Señor, que podamos guardar en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a darle lectura como es de nuestra costumbre, con la mayor reverencia, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 28. Vamos a ir leyendo versículo a versículo y lo vamos a saltar en algunos versículos. Dice así la palabra del Señor. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijo de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Lo primero que aquí vemos, amado hermano, es que encontramos a las personas que van a servir en el tabernáculo. Estas personas son de la tribu de Leví y es Aarón con su familia, con sus hijos, con sus 4 hijos que tenía, ¿verdad? Tenemos aquí a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos iban a ser los sacerdotes que Dios escogió de entre su pueblo para que sirvieran en el tabernáculo. El sumo sacerdote iba a ser Aarón, y como sumo sacerdote él iba a tener una misión muy especial, también una vestidura muy especial que vamos a ir viendo en este capítulo. Todas las vestiduras que usaban los sacerdotes eran ropas muy especiales, ropas que Dios las mandó a confeccionar, y Él dio los detalles cómo debían hacerse y cuál era el material que se debía usar. Entonces eran ropas muy especiales que primero se santificaron para consagrarlas para Dios, para el servicio de Dios. Entonces aquí podemos ver que estas vestiduras que eran consagradas también eran muy hermosas. No tuve el tiempo para sacar la vestidura del sacerdote, cómo se vestían los sacerdotes, y veíamos, hermanos, que realmente eran preciosas las vestiduras, eran hermosas, y aparte que eran de un género muy fino, muy delicado. El lino de esa época era lo mejor que había en cuanto a vestuario. Y esta vestidura iban a usar los sacerdotes. Entonces aquí podemos entender, hermano, que aparte de lo hermoso, de lo delicado de la vestidura, de lo consagrado, de lo santificado, esto nos están dando ya, mostrando también, nos están revelando a Cristo mismo. Toda la vestidura del sacerdote, en lo santificado, lo delicado, lo hermoso, nos están revelando también a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quien yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes.
Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Aquí ahora encontramos 6 elementos que tenía la vestidura del sacerdote, o 6 ropas, seis ropas que contenían todo esto, la vestidura del sacerdote. Encontramos el pectoral, encontramos el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Pero hay un elemento más que falta y que vamos a ver más adelante, que usaba el sumo sacerdote en la frente. Estas vestiduras, hermano, como dije, tenían que ser de la mejor tela. Era realmente lo que usaban en esa época los príncipes y los reyes. Entonces, el sumo sacerdote también usaba estas telas que usaban los reyes de la época. Porque nadie más usaba, porque eran muy caras y eran muy costosas y algo muy especial que usaban los reyes. Y yo me imagino que si hubiésemos parado al sumo sacerdote al lado de un rey de la época, yo me imagino, hermano, que con creces era mucho más hermoso la tenida del sacerdote. ¿Por qué? Porque fue diseñada por Dios, porque en ese diseño hubo mucha sabiduría, una sabiduría sobrenatural sobre cualquier, podríamos decir, cualquier modista o modisto de la época. Porque la diseñó nuestro Señor, nuestro Dios. Las diseñó conforme a lo que Él quería para su sacerdote que iba a ministrar en el santuario, que iba a ministrar ahí en el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces me imagino, con todos los elementos que tenía y que vamos a ir viendo, lo bello y lo hermoso y lo caro, lo costoso que era la tenida del sumo sacerdote. Estas vestiduras también, como dije, como eran de lo mejor, está también reflejando, hermano, lo que nosotros debemos también ofrecer en el servicio a Dios. Como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, nuestro servicio a Dios también tiene que ser de lo mejor. Eso nos está representando esta vestidura. Lo mejor siempre tiene que ser para el Señor. Nosotros, cuando vamos a hacer algo para Dios, debemos tener en cuenta que Dios le gusta y Dios quiere lo mejor de nosotros. Por lo tanto, qué importante tener en cuenta que nosotros debemos siempre ofrecer a nuestro Dios lo mejor que tengamos. Lo mejor que tengamos, hermano, es para el Señor. Y esto nos está demostrando esta vestidura. Versículo 6 en adelante dice: y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten en sus extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabadura de sello. Harás grabarlas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales de los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Encontramos acá el efod que está mencionando, el efod, que era una túnica, dice, una túnica que usaba el sacerdote, y sobre esta túnica debía estar también 2 piedras de onice, que se iban a colocar en los hombros, allí, y con ribetes de oro. 2 piedras, y en cada piedra iban a ir 6 nombres de los hijos de Israel, las 6 tribus quizás puestas allí grabadas sobre los hombros en esta
en este éfod. El sacerdote entonces, hermano, cuando entraba a la presencia de Dios, a ministrar, a servir allí en el lugar santo, debía llevar estas piedras, debía cargar estas dos piedras en el hombro, dice la Escritura, ya estas piedras grabadas. Esto, hermano, también nos trae un hermoso recuerdo y podemos armar como un cuadro así, como también nos está revelando a nuestro Señor Jesucristo o lo que Dios o lo que Cristo hace y lo que hizo con nosotros. Cuando Cristo también, Él cargó sobre sus hombros toda la culpa, todas nuestras cargas, dice la Escritura. Por eso el sumo sacerdote está representando a nuestro Señor Jesucristo en esta forma de poder también cargar sobre los hombros todos los nombres de su pueblo, del pueblo de Israel. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, cargó sobre sus hombros todas las culpas, todos los pecados. Como también lo menciona la parábola de la oveja perdida. Cómo Dios va tras de aquella oveja extraviada, cómo Dios lleva al redil nuevamente con tanto amor, cargando a esta ovejita sobre los hombros, cargando sobre sus hombros a aquella oveja que se ha quedado atrás, a aquella oveja que se ha enfermado. Esto nos está representando también estas dos piedras sobre los hombros del sacerdote. Cómo Dios en su amor y su misericordia también nos carga sobre sus hombros como aquella ovejita y la lleva de vuelta al redil y nos lleva a mejores pastos. Nos toma con tanto cariño, con tanto amor nuestro Señor Jesús. Versículos 15 y 16 dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. El pectoral, aquí entendemos, hermano, que era también parte del éfod, del éfod que cargaba el sacerdote. Era una pieza que iba unida, iba junta con el éfod, el pectoral. Y este cubría todo el pecho, cubría toda esta parte del pecho. Y además era como una coraza, como una coraza que cubría todo el pecho y parte del corazón. Eso era el pectoral. Y sigamos leyendo, versículo 17. 17. Y lo llenará de pedrería en 4 hileras de piedras, 1 hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta hilera, un berilo, un onice, un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Qué hermoso era esto, un pectoral, un cuadrado con 4 hileras de piedrecitas preciosas, todas las que aquí mencionamos, piedras que hoy en día quizás muchas de ellas ya ni se encuentran o son tan carísimas que cuestan quizás una fortuna tener una piedrecita de eso que tenía el sumo sacerdote. Y el pectoral tenía estas 12 piedras divididas en 4 hileras, que también estaba cada piedra representando a las 12 tribus de Israel en el pecho. Ya estas dos piezas, entonces el efod y el pectoral, también, hermano, también nos están describiendo cómo van unidas. No solamente nos están describiendo el amor de nuestro Señor Jesucristo, se están describiendo el amor, porque en realidad el sumo sacerdote también llevaba aquí en el pecho las 12 piedras que representaban a las 12 tribus, a su pueblo, muy cerca del corazón, sobre el corazón, como quien dice, como quien quisiera abrazarlo, llevarlo cerca de su corazón, a su pueblo.
Esto demuestra el amor de Dios también y está representando el amor de nuestro Señor Jesucristo, cómo también Él cargó nuestras culpas, nuestro pecado, cómo Él llevó todo esto a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Demuestra el amor del Señor. Entonces, no solo Él cargaba sobre sus hombros la ovejita perdida, sino que también la lleva muy cerca del corazón nuestro Señor Jesús, aquella oveja que se ha quedado perdida, aquella oveja que está quizás desfalleciendo. El Señor la carga y la lleva sobre sus hombros, pero también la lleva en sus brazos muy cerquita de su corazón. Demuestra el gran amor de nuestro Señor Jesús, este cuadro que podríamos pintarlo y ver cómo aparece el amor de Dios. Entonces el efod y el pectoral representan esto, hacemos como un cuadro y podríamos ver ahí imaginariamente cómo aparece en ese cuadro el amor de nuestro Señor Jesús. Eso es más o menos, hermano, lo que está mostrando las vestiduras del sacerdote. Saltémonos al versículo 30, que también hay una parte importante que nos habla de estas vestiduras. Versículo 30 dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Acá encontramos algo que se menciona pocas veces en la Escritura. A lo largo de toda la Escritura, en 3 o 4 partes máximo, se mencionan estos, el Urim y el Tumim. Nosotros, hermano, y personalmente, con mucha honestidad, tengo que decir que no conozco, no sé mucho del Urim y el Tumim. No tengo la certeza, o no hay la certeza de cómo eran estos elementos. La Biblia no describe, no dice mucho acerca de cómo era el Urim y el Tumim. No así con los otros elementos, las piedras, dice de qué piedra sea, cómo sea y de qué metal era. Pero el Urim y el Tumim no da detalles el Señor en la Escritura. Por alguna razón Dios escondió los detalles y la forma que eran. Muchos dicen que eran una especie de piedras también tipo dado, como se usa hoy en día, que se usa para jugar, para... Lo cierto que nosotros lo que podemos deducir, porque nos dice qué cosa era el Urim y el Tumim, lo que sí podemos deducir a través de la Escritura, que estos elementos eran para saber la voluntad de Dios. Porque el sacerdote consultaba el Urim y el Tumim cuando quería saber algo. Y Dios se lo revelaba en estos dos elementos. ¿Cómo lo hacía? Tampoco dice la Escritura. Solo dice que lo usaban para saber la voluntad de Dios. Para poder hacer algo que tenían duda, usaban estos elementos. Y Dios ahí les hablaba y les mostraba lo que debían hacer o lo que era verdad o mentira. Eso es lo único que sabemos acerca del Urim y del Tumim. No hay mucha información respecto a estas dos piedras, dos piedras digo yo porque no sé si efectivamente eran piedras, pero el sacerdote las ponía debajo del pectoral, aquí en el pecho, como escondido, lo llevaba siempre. Y más detalles no sabemos de eso, hermano, acerca del Urim y el Tumim. Versículo 34. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Vamos a leer, el versículo 33 primero. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Esto es lo que llevaba el sumo sacerdote, llevaba abajo en el borde del vestido, así como orlas. Llevaba en mano campanillas
que cuando él caminaba sonaban. Yo me imagino campanillitas pequeñas que dan un sonido quizás muy armonioso, muy lindo. Y también dice aquí, harás orlas, granadas, azul, púrpura y una campanilla. Esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está representando? Las granadas, las campanillas. Buscando un poco, hermano, esto nos está, las granadas nos hablan del fruto del cristiano. Y las campanillas nos están hablando del testimonio del cristiano. Cada cristiano, hermano, cada hijo de Dios debe tener estas dos cosas. Debe tener frutos y testimonio. Esas dos cosas debe tenerla cada cristiano. Nuestra vida cristiana tiene que dar frutos. Y también tiene que tener un buen testimonio que honre a Dios. No podemos servir a Dios sin dar fruto. Nuestra vida tiene que dar fruto. Y las campanillas representan el testimonio, lo que suena, lo que se escucha. Cada cristiano debe cuidar su testimonio, dar un buen testimonio delante de su prójimo, delante de la sociedad, delante de todo el mundo. Porque un mal testimonio es como una campanilla. Usted sabe, hermano, que afuera el impío no quiere escuchar al cristiano, pero sí está pendiente sus ojos en el cristiano, esperando en qué momento algo hiciste mal. Y cuando algo haces mal, cuando tu testimonio es mal, inmediatamente eso corre y suena por todos lados como una campanilla. Y lo va a escuchar este vecino, lo va a escuchar el otro vecino, lo va a saber el de al frente, se va a saber. De eso nos está hablando. Entonces, esta es la granada y las campanillas, del fruto y del testimonio que debemos tener. Que Dios nos ayude a siempre tener un buen testimonio, hermano, que honre a Dios. Cuidemos nuestro testimonio. No le demos comida al impío para que pueda tener de qué hablar de nosotros. Es necesario cuidar nuestro testimonio. Y luego tenemos otro elemento que es muy importante. El 36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Esta era la diadema que se le llama, que llevaba también el sumo sacerdote. Esta lámina de oro con este sello que decía santidad a Jehová, la cargaba exclusivamente el sumo sacerdote aquí en la frente, junto a la mitra. La mitra es como la gorra, pero esta iba aquí en la frente amarrada con cordones azules, dice la escritura, y con el sello grabado santidad a Jehová. Esta lámina solamente la llevaba el sumo sacerdote Aarón. Y esta lámina que dice santidad a Jehová también nos está diciendo algo muy importante a nosotros. Nos dice lo santificado y lo apartado que debe ser la persona para el servicio de Dios. Para que uno pueda servir a Dios, debe tener ese sello de ser apartado, de ser santificado para el Señor. Esto es lo que demuestra esa santidad, que cada día el sumo sacerdote recordaba esto, santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios santo, a un Dios tan santo y tan celoso que nosotros no podemos presentarnos al Señor y ir a servir al Señor con pecados ocultos, quizás, hermano. Dios no va a recibir ese servicio. Y por su gran misericordia, Él no nos consume cuando hacemos eso. Pero ahí, al sumo sacerdote sí. A él, entrar al santuario, entrar al lugar santísimo, su éxito era salir con vida. Porque si el sacerdote entraba con pecado, moría dentro del lugar santísimo. Así es la santidad de Dios. La santidad de Dios no admite pecado. El sacerdote moría si no estaba santificado, si no estaba preparado.
Se dice que el sacerdote entraba amarrado, quizás de la cintura, no sabemos, pero entraba amarrado por si acaso muriera dentro del lugar santísimo, y como no podía entrar nadie más, había que tirarlo después con la cuerda. Era tremendo, hermano, es tremendo cómo Dios nos exige santidad, cómo Dios pide santidad, porque Él es un Dios santo. Eso es lo que llevaba el sumo sacerdote. Versículo 42, ya para ir ya finalizando, lo que dice, versículo 42, y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Hermano, aquí hay otra cosa importante. ¿Por qué Dios mandó hacer ropa de lino? Aquí hay dos razones que yo quiero decirle, comentarle. La primera, primer lugar, ¿por qué el lino, una tela tan preciosa y tan importante? Primero, ¿por qué mandó hacerle calzoncillos largos de lino? Primero, porque cuando los sacerdotes, hermano, subían al altar, ellos no debían levantar los pies, entonces el altar no tenía escalera. El altar tenía una especie de rampa que se iba caminando, el sacerdote llegaba a los sacrificios allí, y con sus vestiduras largas, ese calzoncillo de lino le cubría todo y no se le veía nada, porque Dios no admitía, no quería ver la desnudez del hombre. Entonces, esto nos indica que a Dios no le agrada la manifestación de la carne. Cuidado con ser exhibicionista. Cuidado, porque muchas veces eso trae tentación. Imagínese, a través decía un pastor y escuchando una predicación, decía, ¿cómo yo no puedo ver a un hermano que esté en el jardín con el dorso sin ropa, regando? Eso es provocar, decía. Y cuando leí esto, a Dios no le agrada la desnudez del ser humano. Hay que tener cuidado en todas las cosas, y especialmente nuestras hermanas, las hermanas jóvenes. No muestren su desnudez, a Dios no le agrada. Eso provoca, muchas veces provoca, depende cómo uno se vista, va a provocar a la otra persona, y Dios no le agrada. Esa es una razón por la que mandó a hacer estos calzoncillos de lino. La otra razón, porque el lino era una prenda, el lino es una prenda muy fresca. Es una prenda que cuando uno se la coloca, no hay mucha calor, no retiene el calor. No es como la lana uno se coloca lana y retiene el calor y anda abrigadito. El lino es una prenda fresca. ¿Por qué era el lino? Porque Dios tampoco, cuando iban a ministrar el lugar santo, el lugar santísimo, Dios no quería que el sacerdote transpirara. Dios no se podía sudar sirviendo a Dios. Y lo vemos, hermano, que por eso era el lino, para que el sacerdote no transpirara en sus labores sacerdotales mientras servía al Señor. Ezequiel 44:15 en adelante dice así, y aquí vamos a ver por qué Dios hizo las prendas de lino. Dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, y dice, no llevarán sobre ello cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. ¿Se da cuenta? Cómo de estricto era Dios. No podía el sacerdote transpirar, sudar ahí en el santuario sirviendo al Señor. Por eso Dios prohibía, mandó hacer estas prendas de lino. Y hasta aquí, hermanos, llegamos entonces con el estudio de este capítulo hermoso, y estamos acabando. Era solamente todo lo que se refiere al vestuario de los sacerdotes.
Por este momento el tiempo ya nos ha pillado. Que Dios les bendiga mucho, muchas bendiciones. El próximo martes nuevamente estaremos con un próximo capítulo y estará nuestro hermano Carlos. Muchas bendiciones, amado hermano. Que Dios les bendiga.